Ya tengo en la línea al doctor Gerardo Álvarez Hernández, especialista en epidemiología, y es que la Secretaría de Salud está recomendando a la población mantener sus casas y patios limpios, libres de maleza. Hemos estado hablando de la riqueza, pero no hemos hablado del mosco. De hecho, ayer me pasaban un reporte de la colonia Los Naranjos, ahí Ranchito y demás, de un problema que están teniendo ya con mosquitos, y estaban pidiendo ahí al Ayuntamiento de Hermosillo pues que hicieran una limpieza. Ya lo pasamos al Ayuntamiento y es momento de alertar a la población y pues empezar también con el tema de prevención en relación a los criaderos de mosquitos. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Muy buen día. Buen día a todo tu auditorio. Nos retrasamos un poquito ahí con la hora de la entrevista, doctor, una disculpa, pero platíquenos. Hemos hablado de la riqueza, pero también es importantísimo hablar del dengue, doctor. Por supuesto, Karina, porque además, como dice el refrán, la conseja popular, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino cortadas, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué te comento esto? Pues porque a nivel global, a nivel mundial, el dengue ha aumentado su presencia en los últimos 2 o 3 años. De hecho, el año pasado ha sido el año con más reportes a nivel mundial en la historia. 6.5 millones de casos de dengue ocurrieron en todo el mundo, ¿no? Y de esos 6.5 millones, 4 millones ocurrieron en el continente americano, específicamente de México hacia el sur del continente, ¿no? Entonces, esto, fíjate, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada y nosotros deberíamos estarlo también porque representa un incremento de 4 veces en el volumen de casos, tan solo en los últimos, entre 2023 y el año 2019. Primero se duplicó de un año, de 2019 a 2022, y se cuadruplicó de 2019 a 2024, ¿no? Es decir, tenemos que recordar todos que nuestra relación con el medio ambiente, con las condiciones climáticas, con las condiciones de higiene y saneamiento ambiental son fundamentales para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy oportuno lo que estás haciendo también, porque además, Karina, sin que esté yo haciendo un falso halago, creo que lo que haces es muy importante, porque debemos entender todos y todas que la prevención de una enfermedad como estas o como las de garrapatas no es consecuencia de una acción única. Voy a decir, no es consecuencia de fumigar, ¿no? Sino es consecuencia de una serie de un proceso de acciones, de una serie de acciones que van vinculadas una tras otra y que deben hacerse a lo largo de diferentes épocas del año, ¿no? México está en este momento con un incremento también considerable, tanto así que hace un par de días la Secretaría de Salud de nivel nacional emitió un aviso epidemiológico alertando acerca del comportamiento del problema a nivel nacional. Evidentemente, en este momento, los estados del sur del país son los más afectados, ¿no? Sí. Guerrero, Tabasco, Ajá. Chiapas, pero eso, por supuesto, no nos exenta de la posibilidad de que una vez que se introduzca el virus, tengamos brotes epidémicos, ¿no? En Sonora. Sí. Doctor, yo recuerdo mucho el 2009, que fue cuando tuvimos la pandemia de la influenza, y luego posteriormente las muertes y cómo se vino también este problema que parece incontrolable, que teníamos alguna persona cercana o que la gente estaba con esa necesidad de donación de sangre en los hospitales y que murieron, no tengo el dato exacto, pero sí recuerdo ese año muy fuerte en el tema de dengue, y luego hemos tenido curvas y años pues con picos. Hemos visto también el problema que se ha desatado en Brasil, en otros países con el tema del dengue, y sí, coincido con usted en el tema que estamos haciendo. Viene la época de lluvias. ¿Cómo podemos actuar ahorita pues para evitar estos casos? La gente piensa también que la fumigación es la única solución, y ya nos han explicado los expertos que no. Sí, por supuesto. De hecho, la fumigación indica que todo lo demás que debimos hacer previamente fracasó, no lo hicimos. Cuando tenemos que fumigar para combatir moscos, quiere decir que no prevenimos, Ajá. sino que estamos reaccionando nada más a la presencia de moscos. Sí.
lo cual es pues una falla. Es Pero una nosotros reacción. es una reacción, no es una acción preventiva, es una reacción para mitigar un problema que surgió cuando no debía haber aparecido, ¿no? Eso Sí. es una realidad. Entonces la fumigación, aunque sé que es la que la comunidad más solicita, implica que no hicimos nuestro trabajo todos y todas las autoridades, pero también nosotros en nuestras casas. Porque tú preguntas qué podríamos hacer. En este momento de la epidemia, cuando todavía no tenemos confirmado que circule el virus del dengue en Sonora, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se llama previsión, es decir, anticiparnos. Y eso implica que nosotros con tareas muy sencillas, que no son costosas, que no nos cuestan en realidad, pero que implican un poco de inversión de nuestro tiempo y esfuerzo, que es limpiar nuestro patio, ordenarlo por una condición natural de higiene, ¿verdad? Es las acciones que nos han dicho hasta acá tan sencillas es volteemos Voltea, los tapa, voltea, tapa, limpia. ¿no? Es limpia, esas acciones, voltear, no, cubrir, tirar el agua de los contenedores donde damos agua a nuestras mascotas o tenemos flores o plantas. Ese tipo de acciones muy simples evita que haya huevecillos y luego entonces moscos o mosquitos adultos, ¿no? Luego la otra tarea es que evidentemente los charcos de agua que están en las calles a veces con agua sucia, ya hemos insistido que si bien son molestos desde el punto de vista sanitario porque generan mosquitos, esos mosquitos no son transmisores de dengue, son mosquitos de otra especie que son bien molestos, que nos pueden enfermar por otras causas, pero que no transmiten. ¿Los de agua qué, perdón, doctor? Los de agua que está encharcada en las calles o en los bordos de los canales. Sí. Es un mosquito que se llama Culex. Y el Culex no transmite dengue, ¿no? Entonces, sí es muy molesto, pero eso es otra tarea y eso corresponde, por supuesto, a las autoridades de los ayuntamientos, por supuesto, y a nosotros a limpiar la maleza, ¿no? Entonces, las tareas son simples y deben hacerse de forma cotidiana en este momento en donde no tenemos mosquitos. Las acciones de protección personal, y no me voy a extender en esto, implica que ya tenemos la evidencia de que hay muchos mosquitos. Y eso implica que entonces debo usar ropa de manga larga, de preferencia de algodón, de colores claros, y evidentemente usar repelentes. Pero insisto, ya son acciones que salen en una fase más adelantada cuando ya el mosco está presente. Sí. El mosco se multiplica, los mosquitos se multiplican de forma muy rápida, en periodos muy cortos, de 7 a 10 días. No los alcanzamos ya entonces. ¿Me explico? En este momento, en cambio, podríamos hacerlo. Doctor, ¿cuáles son los meses de mayor complicación de acuerdo al experto? Usted fue exdirector de epidemiología del Estado y bueno, hablamos siempre de las larvas del mosco, que bueno, estos son precisamente en un bote, en una llanta, en una tapa de un refresco que puede estar ahí. La larva del mosco puede sobrevivir bastante tiempo y luego reactivarse con el tema de la lluvia o qué sé yo. Si nos puede recordar, porque lo hemos hablado mucho, y sobre todo el mes de mayor afectación que ha tenido en la historia sonora. Bueno, definitivamente. Lo que tiene una gran capacidad de resistir es el huevecillo del mosco. El huevecillo puede permanecer mucho tiempo. Un año puede permanecer en un recipiente. Si cae agua a ese recipiente y están los huevecillos, entonces se generan las larvas que siguen ya su ciclo biológico normal y pasan a pupas, a los maromeros que conocemos y luego al mosquito. Entonces, evidentemente por eso la recomendación que se hace desde la ciencia es que se tiene que hacer acciones, desde la etapa de huevecillo. Es decir, en las épocas de invierno o las frías es cuando más debe trabajarse para evitar que haya huevecillos y luego ya larvas y todo esto. Entonces, esa es la importancia, porque usualmente se hacen acciones y nosotros mismos en nuestra casa cuando es época de calor. Y entonces con eso te respondo a la otra pregunta. ¿Cuándo es la época de mayor riesgo? Definitivamente, como sucede con las garrapatas, cuando la humedad ambiental es superior al 30% y la temperatura ambiental es cálida. Y eso usualmente ocurre en el estado de Sonora entre el periodo los meses de agosto y octubre. Son los meses en donde el pico de casos es más alto.
Ok. Pero ojo, porque también tenemos la experiencia, con 30 años como epidemiólogo, y tenemos la experiencia que si no trabajamos y controlamos un brote, puede pasar lo que nos ha ocurrido en otras épocas, que haya casos todos los meses del año. Todos los Entonces, meses. esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar. Okay. Evidentemente viene la época de mayor riesgo. Y ojo, insisto, pensemos, lo digo de forma muy sincera, muy honesta con nuestra comunidad, que si ya está pasando a nivel mundial y está sucediendo en México, el incremento que se ha cuadruplicado el número de casos, no existe razón por la cual en Sonora no vaya a ocurrir. Y entonces, siempre hay un problema en la promoción de la salud, en las acciones, Karina. No me extiendo, pero es que fíjate, sabemos que el dengue es peligroso y que nos puede enfermar, pero luego no creemos que nos pasa a nosotros. Sí, y sí. como no creemos que nos pase a nosotros, entonces ya no hago nada para prevenirlo. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es lo que nos sucede y entonces ya solamente somos reactivos. Sí. Y ya es difícil. Coincido, doctor, coincido. Por eso, desde la responsabilidad de este espacio, estamos tocando este tema. Ya veíamos que son meses complicados para el tema de riqueza, que es una enfermedad endémica, pero también un problema que hemos tenido y que lamentablemente ha cobrado vidas, es el dengue, y estaremos platicando de este tema. Doctor, le agradezco mucho, una disculpa por los tiempos, le mando un abrazo y pues estamos en contacto. A la orden, Karina, buen día. Gracias por sus recomendaciones como siempre.